Bienvenidas y bienvenidos a las plataformas digitales del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Mi nombre es Vivian Cordero, soy bibliotecóloga del museo, y el día de hoy nos encontramos por este medio para participar de la charla Corbeta al Oriental y los daguerrotipos perdidos de Valparaíso. Les recordamos a los asistentes que para el buen desarrollo de la charla puedan por favor mantener los micrófonos apagados y que puedan dejar sus consultas en el chat, ya que las abordaremos más adelante con esa modalidad. Esta charla se encuentra enmarcada en la adjudicación de un proyecto FONDAR financiado por el Fondo de Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, iniciado el año 2020 en la región de Valparaíso. El proyecto se define como un rescate y reinterpretación autoral basado en antecedentes históricos que dan cuenta de la llegada de la fotografía a Chile por el puerto de Valparaíso en la embarcación belga Corbeta al Oriental en 1840, abordando con una mirada y propuesta contemporánea la primera técnica fotográfica. La fotografía no solo entrega datos, sino que además es un acervo visual, lo que genera una diversidad de relatos posibles, ya sean políticos, históricos, memoriales o patrimoniales. Desde este lugar, el archivo se transforma en un espacio activo, dislocando el espacio tradicional de sus usos museales y académicos, dando lugar a nuevas representaciones de la imagen. Mauricio Torogoya, fotógrafo, investigador, especialista en técnicas fotográficas del siglo XIX, junto a la curadora e historiadora del arte Soledad Aguirre, y los y las profesionales del Museo de Historia Natural de Valparaíso, han trabajado en desarrollar los contenidos de una colección de daguerrotipos, usando como antecedente visual e histórico el archivo fotográfico de la misma institución. Luego de esta breve introducción que nos pone en el contexto de esta charla, le damos la más cordial de las bienvenidas a Mauricio Torogoya, a Soledad Aguirre y a todos quienes nos acompañan, que se han conectado con nosotros el día de hoy. Y nada, saber cómo están, Mauricio, Soledad, cómo se encuentran. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, bueno, principalmente a Mauricio por invitarme a formar parte de este proyecto. Siempre es un gusto trabajar con él y bueno, al museo también por acoger esta propuesta y ser parte de esta instancia de encuentro. Así que estamos bastante bien, contentos de estar acá y por fin adelantarles de qué trata este proyecto de Mauricio Torogoya. Hola, Vivian, Cintia, Sergio, el director del museo, Juan Pablo, también del equipo, no sé si hay alguien más del equipo por ahí que se me salte hoy. Agradecerle la oportunidad de poder haber organizado esta charla, que para mí es importante en el sentido de poder trabajar con instituciones públicas que tienen acervos e investigan en torno no solamente a la imagen, sino que a la historia. Y qué mejor en este lugar, ¿no?, de Valparaíso, hablar de esta historia tan extraña, por decirlo de alguna forma, de la corbeta la oriental y la llegada del daguerrotipo a Chile, y esto, si llegó la cámara, vino o no vino, si estaba Conte sobre la embarcación o no. Vamos a conversar de eso y de lo que hemos hecho con la intervención del archivo, las posibilidades de la lectura del archivo, de la fotografía y el arte contemporáneo como una praxis en la investigación, ¿no? Así que parece que parte la Sole, no sé. Sí, sí. Bueno, parto yo, les voy a contar un poco brevemente que esta obra se viene gestando desde el año pasado y como al igual que muchos otros proyectos se tuvo que aplazar por la pandemia. Esta surge, como les comentaba un poco Vivian y Mauricio recién, de una serie de investigaciones y preguntas que se hace Mauricio sobre las técnicas fotográficas del siglo XIX y de sus posibilidades dentro de su práctica contemporánea. Justamente el daguerrotipo, que es el que en esta oportunidad lo motiva a reinterpretar o mejor dicho, poner en cuestión nuestra memoria y nuestra historia visual, utilizando además fotografías de la colección del archivo del Museo de Historia Natural de Valparaíso.
Bueno, Mauricio ya nos contará un poquito más también de qué trata específicamente como fotográficamente este proyecto. Y bueno, y ahí estaremos también hablando con Vivian un poco cómo fue para ellos trabajar con Mauricio y el archivo. Pero antes un poco también les quería contar de que esta charla también la pensamos en esta oportunidad porque la semana pasada, exactamente el 1 de junio de 1840, fue llegada de la Oriental a Valparaíso. Entonces por eso también decidimos hacer este encuentro esta semana. Bueno, para los que no están familiarizados con la historia de la expedición La Oriental Hidrograph, que ese es como el nombre de la embarcación, la Oriental es el barco, y bueno, y los daguerrotipos. Les voy a contar un poquito así muy brevemente. El daguerrotipo, también como ya algunos sabrán, es un procedimiento fotográfico que es bautizado así por uno de sus creadores. A ver si la foto pasa. No, ahí está. Louis Jacquemin de Daguerre, el que estamos viendo ahora. Y él perfeccionó el daguerrotipo junto a Nicéphore Niepce, que es el que realmente hizo la primera fotografía que acá estarán viendo. Bueno, perfeccionaron este procedimiento y consiste principalmente en la obtención, el daguerrotipo, de una imagen en positivo sobre una placa de cobre recubierta de yorudo de plata. Bueno, Mauricio también les va a contar un poco sobre eso. Este fue presentado públicamente el 19 de agosto de 1839 en la Academia de Ciencias de Francia, para luego empezar su comercialización. Y si bien justamente como les mostraba, la fotografía la había hecho Niepce en 1826 con una cámara oscura, el daguerrotipo destacaba por acortar los tiempos de exposición y obtener también una imagen mucho más definida, como verán aquí. Aquí vemos, bueno, en la anterior veíamos un ejemplo de una cámara y del procedimiento. Estos son imágenes de los daguerrotipos, de una especie de daguerrotipos del archivo del Museo Histórico Nacional. Los cuales estaban protegidos por un vidrio y generalmente con una especie de marcos ornamentados para protegerlos, ya que son muy delicados. La importancia de quiero destacar que era muy importante el que haya surgido este procedimiento fotográfico en Francia, no solo como un elemento técnico, sino que también fue en tanto creativo e ideológico. Daguerre decía de que era un arte al alcance de todos y por lo mismo fue lo que motivó al capitán francés llamado Agustín Lucas a llevar una de estas cámaras en un navío llamado La Oriental, y el cual tenía como cometido realizar una expedición pedagógica y mercantil bajo el nombre La Oriental Hidrograph. Esta embarcación viajaría alrededor del mundo, capacitando jóvenes franceses y belgas para la marina mercante y durante aproximadamente unos 2 años. Por ende, la tripulación estaba integrada por profesores o tutores que se encargaban de perfeccionar a los estudiantes en lenguas extranjeras, conocimientos de marina, comercio, dibujo, religión, etc. Eran unos 75 tripulantes, de esos 42 eran alumnos. Y por lo mismo, en muchas de las investigaciones acerca de esta embarcación, se referían a este navío como buque escuela o escuela flotante. Aquí les voy a mostrar, bueno, ese es otro daguerrotipo, y este sería más o menos una imagen similar de cómo era el buque. La corbeta es un tipo de buque, entonces este sería como un ejemplo. Bueno, y este capitán, Lucas, estaba muy interesado en los daguerrotipos que estuvieran a bordo, y por ende le pidió al capellán del barco, que se llamaba Luis Comte, que aprendiera a utilizarlo. De hecho, ambos fueron a las presentaciones que hace Daguerre en París, donde enseña el uso de la cámara, y logra por lo menos conseguir una de ellas, convirtiéndose así en la primera embarcación en dar la vuelta al mundo utilizando la fotografía y difundir por todos los continentes este invento creado en Francia. Esto para Francia justamente era sumamente importante,
además de que llevaban otros elementos como el fisionotrazo, que era como un aparato para dibujar los perfiles de manera muy precisa, un destilador de agua. Entonces era una embarcación bastante novedosa y fundamental para poner y posicionar a Francia dentro de estas expediciones mundiales. Tenemos que además recordar que en el siglo XIX era un momento donde la navegación, la cartografía y todas las comunicaciones entre continentes y en los mismos continentes eran muy fundamentales, no solo en la forma de la constitución del espacio, tanto material, sino también simbólicamente. También las colonias de América se estaban empezando a independizar, Chile lo había hecho en 1810, así que era un momento muy fundamental para todo lo que era justamente la cartografía y todo lo que era la navegación. Finalmente, la Oriental parte de la ciudad de Pambuf, cerca de Nantes, en Francia, el 25 de septiembre de 1839. Esto también destaco la fecha porque Lucas espera a que atrasa el navío para poder tener el daguerrotipo en la embarcación y parten unas semanas después de que el daguerrotipo se empieza a comercializar. Entonces eran realmente los primeros que estaban con esta cámara a bordo. El navío, como verán acá, este es el recorrido que hace, o por lo menos el que se planificaba hacer. Parte en Francia, después llega a Lisboa, las costas africanas, y ya para diciembre de ese año, del 39, de 1839, llega a América, específicamente en la ciudad de Bahía, y después a Río de Janeiro, en Brasil. Ya en Lisboa habían hecho una presentación del daguerrotipo, no había funcionado muy bien. Ya para Río de Janeiro, Comte logra hacer una presentación donde logra obtener imágenes más definidas con el daguerrotipo, y eso también va generando mucha expectativa en el continente, porque todos los países estaban muy expectantes de que llegara esta embarcación a sus países y poder ver la fotografía. Posteriormente se van a Montevideo, donde también Comte hace otra presentación, y es ahí donde este capellán decide quedarse junto con la cámara. Hay que mencionar de que esto se sabía, pero también algunos otros estudios decían de que si había continuado el viaje y había llegado a Chile, entonces todavía no había nada muy definitorio o como que diera cuenta de esto hasta que se confirma con la última investigación que hace sobre el tema una historiadora brasileña que se llama María Inés Turasi, en su libro La Oriental Hidrograph y la Fotografía. En esta publicación ella menciona que Comte efectivamente se queda en Montevideo con la cámara. Y bueno, el buque, pese a ello, continúa su recorrido, su ruta, y se dirige a Chile. Pasan por el Estrecho de Magallanes, paran unos días en Chiloé, Talcahuano, y llegan a Valparaíso, como decíamos, el 1 de junio de 1840, menos de un año después de su partida y del lanzamiento del daguerrotipo. En Valparaíso se quedan algunas semanas. De hecho, el Mercurio de Valparaíso publicó algunas noticias respecto a la llegada del buque y esperando de que se hicieran algunas presentaciones de estos daguerrotipos, pero de ahí no hay más noticias, es decir, algunas pocas que hacen mención sobre este navío, pero nada sobre el daguerrotipo. Y bueno, después de unas semanas en el puerto, la Oriental decide iniciar viaje el 23 de ese mismo mes, rumbo al norte y continuar con su ruta, pero se encalla frente al faro de Playa Ancha. Ay, perdón, chuta, disculpen. Ahí está, eso que está en rojo, ahí donde encalla y naufraga el barco. Nadie murió, se recuperaron algunas cosas, y los que venían, hay que recordar de que muchos de los tripulantes se fueron, inclusive varios alumnos, se fueron quedando en el trayecto.
muchos deciden no volverse a Francia, se van a distintos lugares, etc. Esto obviamente que es una historia mucho más larga, con muchos más matices, pero quedan algunas interrogantes sobre, por ejemplo, si se realizaron o no daguerrotipos, porque, como bien les decía, Comte se queda con la cámara y no hay registro de ningún daguerrotipo en esa fecha, pero según las investigaciones de Turasi, esta historiadora brasileña que les mencionaba, puede que el capitán Lucas hubiera tenido otra cámara a bordo, ya que es muy extraño que este invento tan importante para su navío, es decir, él atrasó el que salieran de Francia para tener el daguerrotipo, era muy extraño de que él aceptara que se quedara Comte con la cámara a mitad del viaje. Entonces puede que haya habido otra cámara. Y bueno, además otro hecho que es muy significativo, que eso también está documentado, es de que luego de que el barco naufragara, Lucas, justamente el capitán, decide no volver a Francia y se va a Sydney. Y ahí en Sydney, en un diario local, se publica el 13 de abril de 1841 un anuncio en el que vende su cámara de daguerrotipo, además de señalar que quien la comprara recibiría todas las instrucciones necesarias para utilizarlo, y esto también es muy importante porque da ahí el inicio de la historia de la fotografía en Australia. Entonces eso nos hace pensar igual o especular que tal vez en una de esas había otra cámara a bordo, además de que también es muy extraño de que siendo un buque escuela y se les enseñara a a estos alumnos, que además eran de familias muy acomodadas, no se les enseñara a usar el daguerrotipo durante los meses que estuvo la cámara en la embarcación. Entonces esto obviamente que queda todo en el campo de la especulación, pero nos permite poder empezar a imaginar qué hubiera pasado si efectivamente estaba en una de esas, tal vez se tomaron daguerrotipos desde el barco, bueno, eso nos da para imaginar mucho, y es desde ese lugar también donde Mauricio empieza a imaginarse cómo hubieran sido, dónde están, y bueno, una serie de preguntas que creo que él se los va a contar mucho mejor. Y bueno, así que le cedo la palabra a él para que les cuente más sobre cómo surge su trabajo. Mauricio, te cedo la palabra. Y te escuché, gracias Sole. Gracias. Bueno, el proyecto en sí lo que trata de abordar este paréntesis y esta fisura que hay en la historia, que más allá de lo que pareciera ser un chauvinismo, esta idea de que los daguerrotipos llegan a Valparaíso, desaparecen en esta historia media mágica de sucesos y de infortunios que tiene la historia de la fotografía chilena. Los antecedentes posteriores que instalan a Lucas en Australia con una cámara de daguerrotipo. También Lucas se embarca acá, se va con su hermano también era capitán de barco, y se embarca en Valparaíso para iniciar viaje y se van a Sydney. Y efectivamente allá está esta documentación que permite instalar a Lucas en ese espacio geográfico, y con los antecedentes que nos podrían dar indagaciones de que a lo mejor existen en Sydney los posibles daguerrotipos que andamos buscando, digamos. También no se ha hecho una investigación de esas características, no sé si existe alguien o la posibilidad que alguien se haya trasladado a ver los archivos de Australia en este caso para ver cuáles son los daguerrotipos que están allá, si podrían dar cuenta de esta visita a Valparaíso. Pero la idea del proyecto era poder indagar esta mirada sobre Valparaíso en esa época, cómo se miraba y cómo nos miraban, ¿no?, en esa época,
y una forma de hacerlo era buscar otros antecedentes visuales que no estuvieran en el mismo soporte, pero otros antecedentes visuales como dibujos y fotografías un poco posteriores, una década o 20 años después, que nos pudieran dar cuenta de cómo se veían, cómo nos miraban, porque al final la forma de ver era también, venía instalada en los manuales de los daguerrotipos. O sea, no solamente te enseñaban la técnica, sino te enseñaban a cómo tenías que mirar y cómo tenías que encuadrar. Entonces era una forma aprendida de cómo se debía hacer. Los fotógrafos y los retratistas de esa época que se instalaron en una década después en Valparaíso y posterior a eso, seguían este patrón. Entonces las fotografías que encontramos en los archivos nacionales, tanto en el archivo en este proyecto trabajamos con el archivo Museo de Historia Natural de Valparaíso, es una referencia clara de cómo se fotografiaba en ese momento y lo único que cambia es el soporte. Y cuáles eran los puntos de interés dependiendo del autor o de la autora de la época, era lo que abordaba y lo que permitía la técnica, ¿no? Entonces lo que vemos en el archivo en sí son fotografías principalmente de exterior, que son topográficas, ¿no? Que hay emplazamientos y distintas vistas de la ciudad, y otras que son personajes de la ciudad, de la vida cotidiana, ¿no es cierto? Es un archivo que da cuenta de varios aspectos, que está bien conservado, el archivo del museo está bien archivado, digamos, desde ese punto de vista, pero lo que me interesaba a mí en sí, en particular, era abordar el archivo desde una praxis contemporánea, donde se usaba como esta temporalidad, esta ventana de tiempo, que usábamos la técnica para conectar estos espacios-tiempos y poderle dar imagen a lo que no tenía imagen. Ahora es interesante ahí un tópico que tiene que ver con el daguerrotipo. El daguerrotipo era un invento que estaba hecho para la élite. Quien se retrataba eran los grupos de poder y la élite de la época. Hay que citar que Comte se queda en Uruguay, en Montevideo, haciendo retratos de la clase social alta de Montevideo, donde a él le encantaba relacionarse en ese mundo burgués. No así Lucas. Lucas no aparece en registros que él haya ido a las cenas fastuosas estas que dieron en Montevideo, estas cenas de bienvenida que dieron por el invento. Lucas era un poco más alejado de eso. Entonces también me hace sentido desde la praxis entender que quizás Lucas, su mirada era distinta a la de Comte, su mirada del entorno, de qué le parecía importante, era distinto en ese sentido. Y así comenzó la indagación del proyecto y de las imágenes. Se hizo una selección de algunas imágenes con las cuales se trabajó. Las imágenes en sí no tienen, ¿cómo poder decirlo? No necesariamente hacen una narrativa histórica, sino que más bien lo que trato de indagar yo en ellas es poder dar un punto de vista con respecto al mismo archivo. Y eso es lo que me parece interesante. Y aquí se me vienen dos interrogantes que tiene que ver una con la posibilidad de la co-creación y el concepto del coautor o la coautora, ¿ya? Los archivos están constantemente en procesos de co-creación desde mi punto de vista, porque en ellos los investigadores, las investigadoras acceden a la información que hay ahí, la sacan de este espacio donde están contenidas, y esta información pronto ve una nueva lectura. ¿De quién va a depender esa lectura? De la institución, del investigador y la investigadora. Hay una nueva, una nueva creación en función de ese mismo archivo. Entonces,
el archivo original se ve transformado, se ve investigado, develado, o tapado, ocultado, dependiendo de qué punto de vista se asuma con él, ¿no es cierto? Y siempre hay una mirada sobre ese archivo de control de esa misma información. Sea hacia donde vaya la investigación, siempre se va a estar controlando y se va a estar mostrando el archivo en función de lo que el investigador, la investigadora, la institución, o qué es lo que quiera mostrar o investigar le va a dar. O sea, que hay muchas lógicas desde la misma pieza del archivo. Entonces, eso permite que de una u otra forma todas esas imágenes que uno vaya viendo y las vaya adaptando o reseñando o releyendo, siempre hay nuevas formas de verla en función del contexto, en función de los espacios históricos, en función de la mirada del investigador o de la investigadora. Entonces, desde ahí el archivo es co-creable y coautorable desde mi lectura. En esa instancia, lo que trato de hacer yo es indagar en la mirada, ¿ya?, que hay en ese mismo archivo, y desde esa mirada co-crear a través de utilizando como elemento o instrumento el soporte del daguerrotipo. ¿Qué sucede ahí? Comienza las imágenes que elegí, no eran imágenes que estaban de una u otra forma, estaban orientadas al daguerrotipo, sino que más bien eran imágenes que habían sido hechas en otros soportes, porque lo que las caracterizaba eran que en ellas se veían lugares que con los daguerrotipos habitualmente no se hacían, que eran de clases sociales que no estaban vinculadas a la burguesía. Por tanto, esas miradas no eran las miradas del daguerrotipo. ¿Qué hice yo? Tomar esas miradas más marginales y llevarlas al soporte del daguerrotipo, y con estas instalarlas en ese espacio comillas, de exclusividad que tenía la imagen del daguerrotipo. Quizás voy a mostrarle aquí un par de imágenes, no quiero mostrarles muchas porque la idea es que podamos en algún momento ver la exposición y ver otras imágenes, ver la publicación, pero me gustaría mostrarles un par de imágenes aquí. Voy a compartir. Bueno, y les comento de que para que sepan la idea es que la exhibición, si es que la pandemia nos permite, todas las medidas sanitarias estén para que podamos inaugurar en agosto, finales de agosto más o menos. Y bueno, la publicación también va a estar más o menos como, la idea es que esté más o menos por esas fechas, así que para que también estén atentos. Bueno, ahí una imagen que estamos viendo, ¿no es cierto?, de esa chichería y almacén, ¿no es cierto? La estamos viendo, ¿no? Sí. 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 Bien. Esta es parte del archivo. Necesariamente esta imagen jamás hubiese estado en un daguerrotipo por varios factores. Uno, el lugar que está registrado, eso es uno. Dos, porque el daguerrotipo le costó mucho salir del espacio del estudio fotográfico por una cuestión de la demanda de la técnica, pero la praxis me ha dicho que no era una cuestión de la técnica, sino que era que al final en el manual no decía usted puede hacer vistas exteriores, sino que decía para hacer los retratos haga tal, y la gente no se imaginaba otra práctica porque viene el daguerrotipo a reemplazar al retrato en miniatura que se hacía en esa época. Entonces las vistas no eran vendibles, los retratos sí, y por eso no se salía. Otras de las... quería mostrar como un par de imágenes nada más, no me quería situar más. Esta otra imagen también es de finales del siglo XIX,
¿no? Está Balmaceda en el retrato. Entonces estas imágenes van dando cuenta un poco de cómo se miraba y lo que se miraba. Logré entender en el archivo y ver en el archivo una gran orientación hacia imágenes donde participaba la mujer como en actividades que estaban en actividades que socialmente orientadas hacia la mujer. En este caso son un grupo de mujeres que está tocando y cantando unas tonadas, al parecer, de cueca en un caserón. Y principalmente la fotografía de los varones estaba más vinculada a actividades del mundo marítimo, y de retratos de personas que tenían cierta clase social acomodada o que eran, al parecer, por lo que proyecta la gente, eran patrones de fondos o dueños de empresas, navieras o sí. Y casi todo el registro de lo femenino tiene que ver con un espacio distinto, doméstico, de trabajo con esas características, y que fui indagando dentro del proceso de la investigación. Estas imágenes existen dentro del archivo. Yo lo que hice fue tomarme de ellas y rehacerlas desde una lectura. No se entiende el proyecto a primera porque hay que verlo editado, cuando las imágenes ya van tomando este corpus, van construyendo mi mirada sobre la mirada ya existente. Entonces por eso hablo de esta co-creación y esta coautoría, en la cual se empiezan a cruzar las temporalidades, no solamente desde la técnica, sino desde lo que la imagen va a ir mostrando. Eso. Un poco, no sé si quedó claro el tema de esta idea. Igual es súper complejo porque el daguerrotipo es una pieza que no se podría exhibir dentro del museo. O sea, los museos no exhiben los daguerrotipos porque son extremadamente frágiles. Entonces el daguerrotipo es una pieza que es tremendamente críptica, que además su contenedor es críptico, es una caja en la cual el daguerrotipo queda dentro de una caja, sellado, y cuando va a un museo, va a un archivo como el archivo del Museo Histórico, tendría que quedar metido dentro de otra caja, ¿no? Que es el contenedor, y ese contenedor, ¿no es cierto?, otro contenedor que es el que tiene todo el archivo. Entonces mi idea de esta imagen es como que en el daguerrotipo quedaba esta aura suspendida, grabada, porque lo difícil de ver es que la experiencia de ver un daguerrotipo es otra cosa desde la experiencia de lo visual. Entonces esta idea de como que en el daguerrotipo queda una parte de ti, ¿no?, grabada, ¿ya? Como una capa de tu espectro, ¿no? Entonces, el otro día conversaba sobre eso, de esta idea que tenía Balzac, decía que la fotografía había venido, el daguerrotipo había venido a demostrar que el cuerpo no está contenido linealmente como lo hacían los pintores, sino que éramos un montón de capas de espectro que nos estábamos desplazando, ¿no es cierto? Y el daguerrotipo había logrado captar este fenómeno, y que cada vez que nos fotografiamos, ¿no es cierto?, cada vez que nos hacían un daguerrotipo, quedaba uno de nuestros espectros, una de nuestras capas espectrales grabada en esa placa de brillante, en este espejo brillante del daguerrotipo. Esa idea es un poco la sensación que queda al ver un daguerrotipo, que queda esta idea que la imagen está suspendida en un lugar que no sabes dónde y que es como espectral. Esta idea que Benjamin llama, ¿no es cierto?, de esta imagen aurática, que es para un grupo, para una élite,
que está contenida y que después la reproductibilidad técnica va a permitir que esté al alcance de otros, es un poco lo que pasa en este juego, ¿no? Contener una imagen es ocultarla, y el daguerrotipo se hizo para estar contenido, para estar ocultado, para estar protegido, como conteniendo esa aura, ese espectro. Entonces esa noción del daguerrotipo y de lo que simboliza es una noción política también, ¿no? Es más que solamente social. Y ahí donde yo, de esta idea, es donde me agarro para desarrollar el proyecto. Bueno, y además que, bueno, salía un par de, alcancé a ver un par de comentarios ahí bueno, que hacían alusión a que estaba intervenida. Entonces, Mauricio, para que también menciones un poco eso, porque yo creo que también es un poco difícil para que la gente se imagine, como no conoce los daguerrotipos, lo general, yo no he tenido todavía el placer de ver ninguno en vivo, pero estos en particulares también tú los interveniste cuando los rehaces, entonces como, también para que un poco la gente se haga una idea qué hiciste también con estos daguerrotipos, además de rehacerlos a partir del archivo. Bueno, los daguerrotipos en sí lo que van teniendo no solamente son la fuente para mí, o sea, las imágenes del archivo son la fuente. Y lo que hay detrás de la producción de esos daguerrotipos hay una autoría, ¿no es cierto? Y esa coautoría que hablo yo es porque la fuente es una de las partes de esa autoría, y lo que hago yo después es hacer una nueva imagen desde los criterios estéticos que están contenidos en mi praxis autoral, digamos. Entonces, dentro de mi praxis autoral, bueno, las personas que conocen mi trabajo saben que habitualmente intervengo la placa, pero no desde el punto de vista del Photoshop, ¿no? Sino que intervengo la materialidad de la placa. Entonces lo que hago en esa misma placa es borrar objetos, poner objetos de un lado de una placa a otra, cerrarme hacer un reencuadre, varias lecturas dentro del mismo ejercicio con el mismo archivo. Lo que no hago es un ejercicio de Photoshop que hago como que esto es un daguerrotipo y ya, y la cosa es así, ¿no? Sino que hay ahí un elemento del trabajo en el mismo ejercicio, ¿no? Hay como esta reinterpretación, por eso les hablaba cuando hablaba al comienzo que tiene que ver con esto, de al final el que toma esta fuente y hace esta traducción o esta interpretación y después la muestra con su sesgo, con su mirada, con su información, con lo que quiere decir a través de ella o con lo que se fijó en ella y quiere relevar, resaltar, ¿no es cierto? Un poco lo mismo pasa con la imagen, ¿no? Al final la imagen, el mismo daguerrotipo que voy desarrollando está lleno de citas, como en un ensayo, y está lleno de elementos que podrían reconocer mi ejercicio y mi praxis en el soporte, en el mismo soporte. Y eso es parte de lo que hago siempre, ¿no? Sí, igual yo creo que en este trabajo en particular, una de las cosas que a mí más me llamó la atención de que de verdad es mucho más sutil. Para los que conocen el trabajo de Mauricio, y si no lo conocen, para que lo busquen, tiende a ser un poco más sobrecargado, más barroco en ese sentido, y este trabaja más de la sutileza, de lo imperceptible, del detalle, eso también, bueno, yo creo que también se potencia incluso más con el mismo soporte que tú bien mencionas, espejeado también, como espectral. Entonces, de pronto hay detalles que te empiezan a llamar la atención, que te hacen dudar si son parte son parte de la fotografía como tal o están intervenidos. Entonces, para que también la gente les ponga bastante atención cuando puedan puedan ver la serie en su totalidad, se detengan a contemplarlas con detenimiento, porque de verdad son bien interesantes estos detalles que de pronto van apareciendo.
Bueno, en sí lo que yo busco, o sea, lo que busco es poder tensar estos elementos, ¿no? Sí, No solamente el lógico. soporte, sino que la imagen y tensar desde ahí un discurso más político de la imagen y del archivo. ¿Ya? Yo voy a hacer un cambio de cámara, estuve preparándolo harto rato, así que voy a hacer un cambio de cámara, esperen un segundo, desaparezco un segundo que les quiero mostrar algo. Bueno, entre eso podría aprovechar de preguntarle a Vivian cómo fue que, si ustedes ya habían trabajado con algún fotógrafo o algún artista que se haya interesado en el archivo. Esto es como la primera vez que trabajan con alguien vinculado a las artes visuales. Sí, o sea, para mí en el tiempo que llevo en el museo a cargo del archivo, sí fue la primera experiencia con un fotógrafo, con artista visual y que generara este tipo de trabajo, porque nosotros acá revisamos el fondo de Teodoro Kuhlmann, que fue un alemán que vivió en Valparaíso, era un fotógrafo aficionado, revisamos todas las fotografías de él, y claro, como planteaba Mauricio, se crea un archivo nuevo. Los otros investigadores lo habían utilizado como referencia documental, el trabajo anterior había sido con este mismo fondo, pero con la perspectiva del diseño textil. Entonces se habían fijado, por ejemplo, en todo el vestuario que salían en las fotografías registradas y de ahí pudieron replicar los patrones de diseño de cómo se hacían las mantas en esa época. Pero nunca, y bueno, se generó una investigación. Pero acá lo curioso sale de este uso habitual del archivo, del uso común, porque Mauricio nos entrega daguerrotipos, o sea, nos entrega un nuevo archivo, y que aparte es esto que está como omitido en la historia, que no sabemos que realmente pasó, pero ahora tenemos este acercamiento. Entonces pasa a conversar con las demás colecciones de estos fondos especiales que nosotros tenemos en la biblioteca, que son de distinta índole, que va desde los dibujos naturalistas, los grabados, ¿cierto? Y también la fotografía. Y para mí fue sumamente interesante trabajar con Mauricio inicialmente, luego contigo también, Soledad, porque yo soy bibliotecóloga de profesión, entonces yo me encargo de que todo esté ok, ¿cierto? En el depósito, de garantizar este acceso a la información, el acceso público, pero, pero conversar con Mauricio fue totalmente interesante porque tiene la mirada del fotógrafo, entonces yo ahora veo con otros ojos también en la colección que resguardo, y es muy interesante el ejercicio que se hace de la consulta del archivo, porque más adelante va a pasar el tiempo, la gente se va a acercar y va a encontrar un daguerrotipo, ¿cierto?, que es propio del siglo XIX, pero con información generada en el siglo XXI. Entonces, es súper interesante eso que se genera, y los archivos son dinámicos, como dice Mauricio, de co-creación. Yo también los veo así, independiente que tengamos la parte institucional y todo eso, también los archivos deben estar disponibles para la creación y de lo que se entiende de resignificar lo que es la historia oficial. Las fotografías de Kuhlmann son súper oficiales, icónicas, está la foto de la Zamacueca, ¿cierto?, del Muelle Prat, de la venta de mote, cosas que son culturalmente icónicas, y esas fotos son la referencia. Entonces ahora tienen una nueva lectura, y saber que tienen también un rescate de lo femenino es súper importante. Y nada, para mí fue una súper buena experiencia, y ansiosa por compartirla con todos a través de la exposición y las diferentes acciones que vamos a generar. Sí, Yo genial eso. quería mostrarles esos daguerrotipos que que tengo. Dejé dos nomás, no les quiero mostrar todos porque si no, no van a ir a la exposición. Estamos haciendo el enganche. Claro. Miren, ahí se logran ver, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Lo logran ver? Sí. ¿Sí? O ya. Bien, miren, este de aquí es el de la, con el cual ilustramos la invitación.
Si se dan cuenta, cuando yo me acerco, no, aquí no se ve, pero se empiezan a ver reflejos de mi dedo, ¿no? ¿La ven la mano? Cuando me acerco al... Entonces Sí. es un espejo, ¿ya? Si yo apagara la luz directa que le tengo, no veríamos nada, ¿ya? Veríamos un espejo, no veríamos una imagen. Lo mismo que el de esta señora que está aquí al lado, ¿ok? Quise poner mi mano acá, no lo estoy tocando, quise poner en mi mano para que vean de referencia el tamaño ya de la placa, ¿ya? Para que puedan ver el tamaño. Estos son imágenes del mismo archivo del museo, que ahora ya tienen este nuevo formato, y como decía Vivian, también me interesaba mucho eso, romper con la temporalidad del archivo, ¿ya? Y al romper con la temporalidad del archivo, en 100 años más, si, si esto es, una persona se mete al archivo, va a pensar que son daguerrotipos del siglo XIX, o sea, no va a, si es que no está la información de ellos. Entonces, bueno, es súper extraño lo que pasa con los daguerrotipos, porque podrían estar viendo ustedes de aquí que está sobreexpuesto y este que está bien expuesto, ¿ya? El color y la luz adecuada, y este está un poco blanco. Pero si yo cambio la dirección de la ampolleta, el otro se va a ver blanco, y el otro acá se va a ver oscuro. Es súper complejo iluminarlo y verlo. Y es súper difícil porque está siempre presente ese reflejo que no nos permite, no nos permite verlos bien. Bueno, esas dos piezas van a pertenecer al museo, van a ser exhibidas públicamente, que es lo que me interesa de la imagen a mí, que la imagen tenga acceso no solamente al investigador, sino que la gente se pueda ver en esas imágenes, sienta que son propias, que se puedan ver, reflejar en ellas, no solamente desde el punto de vista material, sino que se puedan ellos sentir parte de esa propia historia, construir su propia historia. Yo creo que ahí hay algo que me interesa mucho del proyecto también, que la gente contar la historia desde otro lugar, ¿no? Como hablabas tú, Vivian. Yo quería, como para dar un paso ahí a las preguntas y no extendernos tanto porque tenemos los tiempos acotados también, quería mostrarle, para que siempre llegan a estas charlas personas que son mucho más técnicas y que les interesa el tema más técnico del daguerrotipo. Voy a hacer una pasadita breve de cómo se hace un daguerrotipo, ya muy breve, no con el manual de Daguerre, sino con mi manual y con fotos de mi registro, para que también la gente crea, o sea, pueda ver que esto también es real, no es toda una ficción. Súper. Aquí vamos a ver esto aquí, y voy a acomodar esto acá y acá. Vamos a ver a modo lector. Bien, lo primero que hay que hacer ¿se está viendo la pantallita gris esa? ¿Sí? Sí, Se ve. Ya, lo primero que hay que hacer, como está aquí, hay que pescar una placa de cobre o de bronce entre 0,7 milímetros y 1 milímetro. Hay que pulirla como un espejo, primero esa placa de cobre o de bronce, y después se baña en plata, ¿ya? Es un baño de plata que es ionizado, o hay otras formas de hacerlo, como se hacían los antiguos espejos, y esa plata que recubre tiene que ser al menos de 20 milimicras, ¿ya? Es una medida que tienen los plateadores, que no sé si todos saben de eso, pero es según el baño de plata, el grosor de esa plata. ¿Qué nos permite eso? Poder pulir después esta placa para que quede como un espejo, ¿ya? Antiguamente se usaba una maderita acolchada con una tela, con un cuero especial fino, y se pulía la placa. Yo lo que uso es esta herramienta que está aquí, que es un polidor rotador de esto. Les pongo en una tela de fibra, de microfibra, y uso pastas para pulir plata, y comienzo a pulir esa placa hasta que queda como un espejo. ¿Ok? Una vez que la placa ya está pulida como un espejo, ya está preparada para ser sensibilizada. ¿Ok? ¿Cómo se sensibiliza esta placa? Con dos elementos, con yodo y con bromo. ¿Ok? El yodo es el que hace la imagen, y el bromo es el que acelera el proceso de exposición. O sea, el yodo es el que hace la imagen, esta placa la hace sensible a la luz,
y el bromo acelera la exposición, o sea, hace que la placa tenga más ISO, sea más sensible a la luz. Si no tiene bromo, las exposiciones son más largas, ¿ya? Son casi eternas, ¿ya? Con el bromo se acelera la exposición y se puede hacer una exposición mucho más rápida. ¿Cómo se sabe cuando la placa está lista para ser pasada al bromo, para ser expuesta? El yodo, al entrar en la placa, como vemos en esta imagen de aquí más abajo, la placa esta que está brillante se va poniendo amarilla, ¿ya? Al tener el contacto con los vapores de yodo. ¿Qué sucede? Que cuando llega a un punto que está de un amarillo dorado, la placa ya está sensibilizada y está ok para pasarse al bromo y después para ser expuesta a la luz. ¿Qué sucede ahí? Se llaman ciclos, ¿ya? Al poner en contacto la plata con el ciclo, con los ciclos del yodo, va pasando desde un amarillo muy claro hasta violeta, después vuelve a cero y vuelve a esos ciclos. Y en el ciclo que uno se tiene que quedar en este amarillo dorado. ¿Cómo lo hace para que no se vele toda esta cosa? Porque hay que observarla, ¿no es cierto?, cuando uno está trabajando con ella. ¿Qué hace para que no se vele? Pone una luz blanca muy suave, ¿ya? Y refleja la placa a esa luz, y esa luz se proyecta contra una hoja que es blanca, y el reflejo depende del color que es, si la placa está lista o no. Después de eso, hay que usar una cámara de placas como la que está ahí en la imagen. Esta es una de 5 por 7 pulgadas y se expone a la luz. Si la luz estuviera bien, así, estuviera un día despejado, para que tengan una idea ustedes, un día despejado, pleno sol, la exposición sería de 2 segundos con un diafragma de 5.6. ¿Ya? O sea, la persona de que está quieta 2 segundos sin moverse. ¿Ya? Tampoco es tantos tiempos como eso que dice la literatura, que la gente estaba parada 8 horas, no sé, sentada sin moverse, y todo eso es un poco es bien relativa a la literatura. La praxis es completamente distinta. Y puede ser con una cámara de placas, de madera como la que mostró la Sole, que es una cámara de daguerrotipos, pero yo uso una cámara de placas de comienzo del siglo XX, funciona exactamente igual. Y también hay experiencias con cámaras estenopeicas, haciendo daguerrotipos con cámara estenopeica funciona bastante bien. ¿Por qué funciona bastante bien? Porque el daguerrotipo en sí es bastante noble en el proceso fotográfico. Siempre las tomas, si a las 12 del día fueron 2 segundos, mañana a las 12 del día, si está el mismo sol, van a ser los mismos 2 segundos. Es bien estable, ¿ya? No tiene que variar mucho. Después viene aquí la parte que sobre la que circula mucho mito, que es con respecto al revelado, ¿no? En este caso estas placas son mercuriales, quiere decir que son reveladas con mercurio, ¿ya? Para desarrollar eso hay que hacerse una cámara de revelado mercurial, que es como esta que estoy aquí esta negrita que está aquí, que es una especie como de cámara fotográfica al revés, que se hace de acero, se pinta negra y se echa una pequeña gotita de mercurio, como la que sale cuando se rompe un termómetro, y esta se tiene que calentar para que vaporice, y en la parte de arriba se pone la placa y se comienza a revelar. Ese tubo que tiene ahí es porque este cajón tiene un extractor de aire para que bote los vapores de mercurio y no se concentren en el lugar, que es una de las precauciones que hay que tener. El revelado dura entre 5 y 10 minutos de la placa. Entre 5 y 10 minutos se demora en revelar la placa. Y a mayor tiempo de revelado, mayor cantidad de grises; a menor tiempo de revelado, mayor el contraste. Esa es la ciencia del revelado del daguerrotipo, cuando está bien expuesto, digamos. Posteriormente, como en esta fotito que está acá, es súper sencillo. La placa de daguerrotipo se fija en un baño de hiposulfito de sodio o de hiposulfito y sulfito de sodio, que son químicos que habitualmente utilizan los fotógrafos, que para el proceso revelado en blanco y negro es el mismo fijador, la dilución es distinta, y después la placa se lava y se debe, y esta es la parte crítica del proceso, se tiene que virar al oro, ¿ya? Y en el virado al oro lo que se hace es poner una solución de cloruro de oro con agua sobre la placa y se le pasa un mechero abajo para calentar la placa, y así el cloruro de oro se adhiere a la placa. Después la placa se lava
y queda lista. ¿Okay? El problema que tenemos con el daguerrotipo y con el ambrotipo, que son de la misma época, posterior uno de otro de 20 años, digamos, es que en el caso del daguerrotipo no se puede tocar la imagen, porque si uno toca la imagen se borra. Entonces, por eso después la placa debe ser encapsulada para quedar protegida y no se puede tocar por ningún motivo. El otro grave problema que tiene el daguerrotipo es que es muy difícil de reproducir fotográficamente, ¿ya? Y que si ustedes se dan cuenta, es distinto fotografiarlo a escanearlo. Cuando se escanea aparecen todas las rayitas del pulido. Cuando es fotografiado esas rayitas no aparecen porque el reflejo no lo permite, digamos. Eso, ahora podríamos... Muchas gracias, Mauricio y Soledad, por todo lo que nos cuentan, por todo este repaso histórico, ¿cierto?, de la corbeta, del daguerrotipo, del proyecto mismo, y ya tener también la parte técnica sumamente valioso para todos quienes estamos aquí presentes en esta charla. Y tenemos una pregunta en el chat que se las voy a realizar. Dice: el daguerrotipo se hizo hasta 1850, 1860, y después llegó la fotografía en papel o negativo en vidrio. Sí, efectivamente la fotografía en vidrio y papel es posterior al daguerrotipo. Se hicieron algunos tipos de papel en paralelo al daguerrotipo, el calotipo, ¿no? Pero que son inventos distintos, digamos, ¿no? Y que se usaban de forma distinta. El calotipo no es tan nítido como el daguerrotipo, entonces el daguerrotipo tomó mucha importancia por su nitidez y por la belleza de la pieza. Era una joya, se vendía como una joya. Súper. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, ya por el tiempo estamos llegando al cierre de esta charla. Agradecerles a Mauricio, a Soledad, en nombre del Museo de Historia Natural, del director también, Sergio Quirós. Es un muy interesante trabajo el que ustedes están realizando. Gracias por haber escogido al Museo de Historia Natural para poder desarrollar todo esto. Y nada, si quieren, les doy el espacio para que puedan invitar a las personas a la exposición, a los trabajos del libro que tienen, para que nos cuenten un poquito de eso. Soledad. Bueno, como les mencionaba antes, la idea es que la exhibición se realice a finales de agosto. Entonces ahí, bueno, van a poder ver estos daguerrotipos, estas series que hizo Mauricio, junto con, bueno, en un diálogo con las colecciones también del museo. Entonces, bueno, ahí le vamos a plantear un relato que también, por eso mismo no quisimos adelantarnos en mostrarles más imágenes, porque también la idea es de que ustedes vayan encontrando ahí, hagan sus propias lecturas respecto a esta historia que de algún modo también se está planteando de manera más subyacente, porque ahora Mauricio les contó cómo se hacían, pero también la idea es justamente mostrar cómo estas visualidades respecto a cómo nos miramos, cómo nos miraban, cómo políticamente se está construyendo nuestra memoria, nuestra historia, y también empezar a preguntarnos cómo, o por lo menos yo creo que es algo que también es parte de las preguntas, cuestionamientos que se hace Mauricio, y creo que yo también, y muchos otros, hoy en día, como también nos vamos construyendo en la actualidad, y por ende cómo vamos a futuro se va construyendo esta historia que es constante. Y en un diálogo, y especialmente con los archivos, justamente que no sean estáticos, de que estén que se activen, que se generen otras lecturas, en esto que mencionábamos de la co-creación también. Ya tenemos claro que hay muchos artistas que han trabajado desde distintos ángulos y de distintas perspectivas con los archivos,
pero definitivamente es un tema que da para mucho, y especialmente con una colección como el Museo de Historia Natural de Valparaíso, que no habíamos podido, se había podido acceder en este ámbito más creativo. Así que también creo que es una invitación para otros fotógrafos, fotógrafas, artistas a trabajar con los archivos tanto de este museo como de cualquier otro. Creo que también hay una responsabilidad de nuestra historia, porque tenemos claro de que también esos archivos se han construido a partir de discursos políticos, institucionales, donde también hay otras versiones que están omitidas. Entonces creo que también en ese sentido el trabajo de Mauricio hace hincapié en eso. Así que bueno, eso principalmente para que después cuando puedan ver la exhibición, si vamos a tratar de subirlas online para los que no puedan viajar a Valparaíso. También la idea es estamos realizando una publicación, entonces ahí también van a tener otra perspectiva, y creo que también eso es lo interesante, porque una cosa es esta presentación, otra va a ser la muestra, y otra es la publicación, que también a su vez van a mostrar distintos matices de este mismo proyecto. No va a ser exactamente lo mismo, vamos a plantear otras cosas, entonces también eso es entretenido para que la gente pueda acercarse a este proyecto. Muchas gracias, Soledad, y bueno, agradezco también a todos los participantes que han dejado sus mensajes en el chat de saludo a Mauricio, destacando que todavía él siga practicando esta técnica del daguerrotipo 180 años después. También destacan el trabajar con un museo regional que no sea nacional. También es importante, y nada, yo les invito a que revisen las redes sociales y la página web del museo, que es www.mhnb.gov.cl, para que vean la cartelera que vamos generando mes a mes para ustedes, con contenido de las distintas áreas del museo, y también para que se enteren cuando sea el lanzamiento, ¿cierto?, de esta exhibición, cuando la inauguremos, y que puedan acceder a la web, porque está bien interesante. A pesar de estar en pandemia, el museo no se ha detenido, y eso, esperamos acompañarlos en otra ocasión. Que estén muy bien y nos vemos. Muchas gracias a todos los que se sumaron a este encuentro, y a ustedes y a Mauricio, así que nos estamos viendo pronto. Yo también, gracias a todas las personas que se sumaron al museo, que ha sido súper gratificante trabajar con ustedes. Ya los daguerrotipos ya existen, dejaron de ser un mito, ya están, volvieron, los rescatamos a través de esto, y bueno, esperar que pronto la exhibición está programada para agosto, no tenemos fecha exacta aún porque va a depender del montaje y eso. La publicación también va a estar en esa época, no solamente va a contener los textos que está haciendo Sole y que estoy desarrollando yo con respecto al daguerrotipo y mi mirada sobre el archivo, sino que además también voy a incluir un manual técnico del daguerrotipo para los investigadores y para la gente que le interesa el daguerrotipo en sí, desarrollarlo o ver cómo se desarrolla. También va a incluir un manual técnico, que fue uno de los últimos anexos que queremos agregarle, porque creemos que hay poca literatura sobre eso, sobre la praxis de esto mismo, digamos. Así que agradecerle, y ahí estarán después a disposición todo el material que hemos hecho y todo el trabajo que hemos desarrollado. Gracias. Gracias a todos, nos vemos. Gracias, nos vemos.